Bien, chicos, buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento. El día de hoy vamos a analizar, vamos a aprender otra de las medidas de tendencia central. ¿Y cuál es esta? Pues es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que se encuentra en la mitad de un conjunto de datos que nosotros hayamos obtenido. Es decir, al momento de que nosotros ordenamos los números, es preferible ordenar los números, los datos que hemos obtenido, de mayor a menor. Y este valor que encontremos en la mitad será el conocido como la mediana. Vamos a ver unos ejemplos para que nos podamos ilustrar de mejor manera. La mediana nosotros vamos a tener ya sea con datos impares o con datos pares. Nosotros podemos observar en el siguiente ejemplo únicamente con puntitos, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? En los datos impares tenemos 5 puntitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo digo que la mediana es el valor que se encuentra en la mitad, ¿cuál sería en este caso mi mediana? Sería el puntito número 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se encuentra justo a la mitad de la información. Si yo le pongo como mediana el dato número 3 o el puntito número 3, tenemos dos datos adelante o previo a este valor y dos datos posteriores a este valor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con datos pares? Vamos a tener que sumar los dos valores o los valores que se encuentren en la mitad de la información, recordando que siempre lo debemos ordenar en primera instancia. ¿Qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la mediana? Los dos valores que se encuentran en la mitad. Si observamos, yo tengo señalado con un corchete, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo? Dos valores anteriores y dos valores posteriores. Vamos a ver ahora con números. Tenemos los datos del peso de 5 personas. Tenemos un dato impar. Hemos procedido a ordenar los datos, ¿verdad? Tenemos que una persona pesa 60 libras, 70, 80, 95 y 100 libras. Ahora, hemos ordenado ya. ¿Cuál es la mediana en este caso? Es el valor que se encuentra en la mitad. ¿Cuál es el valor que se encuentra en la mitad? 80, ¿sí o no? Bien, Sí, ahora, sí, sí. ¿qué pasa cuando los datos son pares? Yo tengo 60, 70, 80, 95, 98 y 100 libras, que es el peso de 6 personas. Quiero encontrar yo la mediana, quiero encontrar el valor de la mitad. ¿Qué es lo que he realizado en este caso? Sumo los dos valores que se encuentran en la mitad. Tengo dos valores anteriores, dos valores posteriores, ¿verdad? Sumo y divido para 2. Y en este caso, obtengo el valor de mi mediana. Ahora, esto yo lo puedo realizar también, chicos, recordemos como hacíamos con nuestra media aritmética, cuando los valores son pequeños. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya tengo datos o he obtenido datos con números o con valores mayores? Tengo que aplicar una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula que utilizo para encontrar la mediana? Mediana es igual al límite inferior más C que multiplica a n sobre 2 menos f sub i menos 1 dividido para f sub i minúscula. ¿Qué significa cada uno de estas nomenclaturas? Vamos a ver ahora. Límite inferior. Significa límite inferior del intervalo que contiene la mediana. C. Ancho de clase o diferencia entre los intervalos. N sobre 2, intervalo que contiene la mediana.
F sub I menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo, y F sub I minúscula, frecuencia absoluta del intervalo. ¿Sí? Vamos a copiar, por favor, esa partecita. Ya copiamos, ¿tenemos listo ya? Bien, vamos a continuar y vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. En esta ocasión, yo tengo aquí ya una tabla de frecuencias con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Ahora, cuando vamos a trabajar con la mediana, vamos a tener en nuestra tabla de frecuencias intervalos. ¿Qué son los intervalos? Son estos números que se encuentran aquí. 2 al 8, del 8 al 14, del 14 al 20, del 20 al 26 y del 26 al 32. Dentro de lo que son los intervalos, nosotros vamos a tener un límite inferior que sería los datos, como están aquí, el 2, el 8, el 14, el 20 y el 26. Perdón. Y un límite superior que es el 8, el 14, el 20, el 26 y el 32, ¿sí? Esos van a ser nuestros intervalos y cada uno de los intervalos van a tener, recuerden, un límite inferior y un límite superior. Bien, ahora, decíamos nosotros que F sub I minúscula es la frecuencia absoluta del intervalo. Este F sub I, ¿cómo lo vamos a encontrar? De la misma forma que vimos en la clase de la semana pasada de la media aritmética, son los valores que se repiten, ¿sí? Vamos a trabajar en este ejemplo con una muestra de 20 personas. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de mi F sub I, que recuerden que eran el número que se repiten, ¿no es cierto?, los datos, es igual a 20. Ahora, chicos, para encontrar la mediana, yo voy a tener que encontrar mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo logro encontrar mi frecuencia absoluta acumulada? Y es la filita con la cual vamos a trabajar aquí. F sub I mayúscula. ¿Sí? Para comenzar a encontrar mis frecuencias absolutas acumuladas, comienzo con la frecuencia absoluta del intervalo, con F sub I minúscula. Le copio igualito. En este caso es el número 4. ¿De dónde estoy copiando? De este valor que se encuentra aquí. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Ahora, ¿cómo encuentro mi frecuencia absoluta acumulada? Voy a sumar mi frecuencia absoluta acumulada que tengo en este caso, que es el 4, más mi frecuencia absoluta del intervalo. Y voy a utilizar esta flechita. Voy a sumar 4 más 3. ¿Sí? Y el resultado, ¿cuál va a ser, chicos? 4 más 3 es igual a 7. Y así voy haciéndolo con cada una de las frecuencias. La siguiente, ¿cuál sería? 7 más 5, ¿verdad? En este caso, 12. 12 más 5, 17. 17 más 3 es igual a 20. Que coincide, ¿no es cierto?, con
el número de la muestra con la cual yo estoy trabajando, que es de 20 personas. Bien, ahora, posterior a eso, yo tengo que encontrar mi n sobre 2, voy a encontrar mi mediana. ¿Cuál es la muestra? 20. El valor de la muestra voy a dividir para 2. En este caso, yo tengo ya aquí realizado. N para 2 es 20 dividido para 2 a 10. Bien, ahora, este número 10 que yo he encontrado, tengo que ubicarlo en la columna de mi frecuencia absoluta acumulada. Voy a ver entre qué valores se encuentra, ¿sí? Y encuentro yo de que el 10 está entre el 7 y el 17. Mi mediana se encuentra en este intervalo de aquí, que lo voy a señalar con un color rojito, ¿sí? Tengo 2 datos anteriores y 2 datos posteriores a la mediana que yo estoy encontrando, ¿verdad? Una vez que yo he encontrado el valor de n sobre 2 en la tabla, en la frecuencia absoluta acumulada, ahora sí comienzo a trabajar con la fórmula, ¿sí? ¿Qué nos dice la fórmula? Recordemos. Primero, la mediana, voy a trabajar, les había indicado, con la fila que está señalada con rojo, en la cual yo tengo un límite inferior, tengo un límite superior, tengo una frecuencia absoluta que contiene la mediana y tengo una frecuencia absoluta acumulada que contiene la mediana, ¿sí? F sub I minúscula, F sub I mayúscula y tengo mi límite inferior. Ahora, vamos a comenzar a reemplazar todos estos datos que hemos encontrado en la fórmula. Bien, ¿qué nos dice la fórmula? Mediana es igual al límite inferior más C, que era el ancho de clase. Bien, límite inferior. ¿Cuál sería en este caso el límite inferior que contiene mi mediana? Sería el 14, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con esta fila de aquí. ¿Sí o no? 14 más. ¿Qué me dice? C. C es igual al ancho de clase. ¿Cómo encuentro ese ancho de clase? O la diferencia entre los intervalos. Voy a restar el límite superior menos el límite inferior de los intervalos en el cual se encuentra mi mediana. 20 menos 14 es igual a 6, ¿verdad? Aquí un dato importante. Los valores del ancho de clase, en este caso, siempre van a ser iguales cuando nosotros trabajemos con una tabla, ¿sí? En cada ejercicio, obviamente. Por ejemplo, yo puedo también hacer, ¿no es cierto? Del 2 para llegar al 8, trabajando con el primer intervalo, ¿cuánto hay? ¿Cuánto espacio hay? 2, 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Hay 6 espacios, ¿no es cierto? Y así compruebo que todos tengan el mismo ancho de clase o diferencia de los intervalos. Bien, ahora, continuamos trabajando con la fórmula. ¿Qué nos dice? Esto va a multiplicar ¿a qué? A n sobre 2. ¿Cuánto es n sobre 2? Ya tenemos nosotros que es 10, ¿verdad? Aquí está, n sobre 2 a 10. Menos f sub i menos 1. F sub i menos 1, cuando yo les dije que tengamos cuidado en esta fórmula, ¿qué nos dice? Significa frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta del intervalo? En este caso sería 12. ¿Cuál es la anterior? 7. Entonces, menos 7. ¿Dividido para qué? Para f sub i minúscula, que es la frecuencia absoluta del intervalo. Y en este caso es 5. Es lo que tenemos aquí. Bien.
Seguimos trabajando con la fórmula. Mediana es igual a 14 más 6. Vamos a resolver lo que está dentro del corchete. 10 menos 7, 3 dividido para 5, ¿verdad? Mediana es igual a 14 más 6 y vamos a resolver la operación que está en el corchete, que es 3 dividido para 5. Divido 3 para 5 y me da un valor de 0.60. Cerramos el paréntesis. Continúo. 14 mediana es igual a 14 más. En este caso, chicos, voy a multiplicar. Primero, recordemos, cuando hacemos supresión de paréntesis, corchetes y llaves, vamos realizando primero las operaciones que son de división, multiplicación y posterior, suma y resta, ¿verdad? Perfecto. Ahora, 6 por 0.60 me da un valor de 3.60. Mediana es igual en este caso a ¿cuánto? A 17.60. ¿Está claro? Sí, siguiéndole. Bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver este videito para complementar un poquito más, ¿sí? Es el valor que se encuentra en el centro de las observaciones acomodadas de menor a mayor. Y vamos a identificar a la mediana con el símbolo X y una especie de curva en la parte superior, aunque dependiendo la referencia que ustedes tengan, o sea, el libro que estén utilizando, a veces lo ponen de otra manera. Nosotros lo vamos a utilizar así. Ok, vamos a explicar la mediana cuando tenemos una información con cantidad impar. Aquí supongamos que tenemos 3 personas. Para visualizar qué es la mediana, es simplemente ubicar quién está en el centro. Entonces, si ya están ordenados, obviamente, pues esta es la persona que está en el centro. Bueno, pues es fácil. Cuando tiene una cantidad impar, siempre alguien va a estar en el centro. Pero cuando tienes una cantidad par, te vas a dar cuenta que no es nada más una persona las que están en el centro, sino dos. Obviamente tienen que estar ordenados. Sería este y este. Entonces, si queremos saber quién está en el centro, pues la verdad sería buscar quién está entre estas dos personas. La información que esté entre estas dos personas, eso sería el centro de todo este grupo. Así que cuando son dos, no son ellos los que estarán totalmente en el centro, sino lo que está entre ellos. Aquí le vamos a poner una línea. Así que cuando tengamos una información acomodada y que sea una cantidad impar de datos, siempre va a haber alguien en el centro. Y cuando tengamos una cantidad par, hay que buscar las dos personas centrales para el medio de ellos encontrar el centro. Sin embargo, cuando tenemos bastantes observaciones o información, no es tan fácil encontrar el centro en una cantidad impar y ahí vamos a utilizar una formulita para saber en qué posición se encuentra el centro. Con esta fórmula vamos a encontrar la posición. Por ejemplo, la n significa el total de datos. En este caso sería 3. Entonces 3 más 1, 4. Entre 2, 2. Entonces la persona que está en el centro está en la posición 2. Esto me dice posición central. Lo voy a poner aquí. Posición central. No me va a decir qué dato es el que está, o sea, el valor del dato, sino nada más me dice la posición. Para el caso impar, vamos a utilizar esta fórmula. Para el caso par, como observamos, hay dos observaciones que están en el centro. Entonces, una va a ser el n entre 2 y la otra va a ser el n entre 2 y nada más le sumas un 1 porque sería su, bueno, la observación que sigue. Esto también son posiciones. Por ejemplo, aquí son la n es 4 porque es el total de datos. Obviamente ya están ordenados. Y pues 4 entre 2 es 2. Entonces el primer dato que está en el centro sería en la posición 2, que es esta persona B. Y el que sigue sería 4 entre 2, 2 más 1, 3. Así que sería la posición 3. Y efectivamente las posiciones centrales en esta observación con cantidad par es la segunda y tercera. ¿Ok? Entonces con eso encontramos las posiciones centrales. Nada más que aquí
todavía tengo que encontrar quién está en medio de estas dos. Encuentra la mediana de los siguientes datos. Así que aquí tenemos una cantidad pequeña de datos y es una cantidad impar porque son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 datos. Y observo que no están en orden, así que no puedo definir quién está en el centro, porque puedo decir ahorita el 3 está en el centro, pero si cambio otros números, también puedo decir que el otro número que ponga aquí va a ser el que está en el centro. Por eso es importante primero ordenarlos. Así que vamos a ordenarlos de menor a mayor. El primero aquí pues sería el 3, y luego sería el 5, y luego el 6, y dos veces el 7. ¿Ok? Aquí es fácil porque son pocos observar quién quedó en el centro, sería el 6. Sin embargo, para utilizar las fórmulas anteriores, dijimos que para un caso con n impar, que en este caso la n vale 5 porque son 5 datos, el centro de estas observaciones o datos se va a encontrar en la posición n más 1 entre 2. ¿Quién es n? 5. Entonces nada más 5 más 1 entre 2, pues da 6 entre 2. La posición, voy a poner aquí posición, no es que el número 3 sea, sino es la posición número 3 es el centro. Así que acomodadas de menor a mayor, voy a buscar quién está en la posición número 3. 1, 2, 3, ¿ok? Entonces la posición 3, aquí está el número que es la mediana de todo este conjunto. Así que en pocas palabras, la mediana va a ser igual al número 6. Como había mencionado, mientras sean pocos los datos, es muy fácil encontrar la mediana. Nada más se ordenan y por simple observación encuentras el centro y lo podríamos poner. Pero para llevar un orden con las fórmulas, lo hicimos de esta manera. Siguiente ejercicio, encuentra la mediana de los siguientes datos. Aquí tengo varios datos, no están ordenados, así que no puedo definir qué dato está en el centro. Aquí vamos a ordenar, el más pequeño es el 7 y luego el 9. Bueno, los voy a tachar. Y luego el 10, y luego el 11, y luego el 12 y el 14. Bueno, pues ya los taché todos. Y observo que ahora son 6, entonces la cantidad de datos es par. Y pues como n es 6, vamos a usar las fórmulas para encontrar las posiciones centrales, que es n entre 2 va a ser 1. Poniendo el 6 aquí, entonces sería 6 entre 2 da 3. Una posición es la tercera, y obviamente la que sigue pues va a ser la otra. La vamos a encontrar con la fórmula que nada más es sumarle un 1. Si esto me salió que es un 3, pues 3 más 1, pues va a ser el 4. Entonces son las posiciones centrales. Voy a ponerle con otro color. Voy a poner aquí posiciones centrales. Insisto, aquí como son pocos los datos, no es necesidad hacer todo esto. Nada más es para que observen en casos mayores cómo se tendría que hacer. Aquí pues no hay tanta necesidad. Ok, entonces la posición 3, una vez que ya están ordenados, sería el 1, 2, 3. Esta es la posición 3 que le toca al número 10 y la posición 4 le toca al 11. Así que ya ubiqué qué datos están en el centro. Entonces nada más tengo que preguntarme qué número se encuentra entre el 10 y el 11. No va a haber ningún número entero, tiene que ser con decimales. Y para encontrarlo bien, o sea, qué número está aquí, vamos a obtener el promedio de ellos. El promedio sería sumarlos y dividirlo entre 2. Esto da 21 entre 2 y da 10.5. Así que el número que está en medio de los dos es el 10.5. Y por lo tanto, la mediana de este conjunto de datos va a ser igual a 10.5, que es la respuesta. En conclusión, mientras tengamos una cantidad pequeña de datos, como se dan cuenta, no hay necesidad de utilizar todo esto para encontrar la posición central. Es muy sencillo, con simple observación, porque son muy pocos. Pero cuando ya tienes Misael, bastantes ponte datos, por pantalón. ejemplo, más de Ahora con la 30, cosa. ahí se recomienda con fórmulas encontrar el centro, que sería la mediana. Perdón, Luis.